nuestro pasado no es el que va a Momento, porque ella determinar sabía quién las consecuencias que podía traer en ese momento, pero aún así ella lo hizo, aún así ella tomó la ya decisión fuera uno de de que esos delincuentes bien acérrimo. contigo. No importa de dónde vengas, no importa cómo haya sido tu vida, no De importa la vileza a la grandeza. Hoy Dios te recuerda a ti que no por tu pasado, prostituta como le llaman en nuestros tiempos. No importa si nosotros fuimos los pecadores más la malos. vileza. Vileza es todo lo despreciable, lo inmoral, impuro, pecaminoso o deshonroso ante A Dios. nosotros por Pero nuestro pasado nos marginan. Bienvenidos a este nuevo episodio de Paso al Frente. En el día de hoy estaremos hablando de un tema que sé que va a cautivar la atención de muchos de ustedes. ¿No lo crees? claro que sí. Sí, vamos a estar hablando de cómo muchas veces a nosotros por nuestro pasado nos marginan, por nuestro pasado dicen que no somos capaces, por nuestros pasados dicen que no tenemos la oportunidad de poder hacer una cosa u otra. Sin embargo, vamos a ver cómo nuestro pasado no es el que va a determinar quiénes somos o quiénes seremos en el futuro, o quiénes seremos si decidimos cambiar. Y nosotros nos vamos a basar en una historia bíblica muy interesante que ustedes la van a conocer. Y el tema que vamos a ver hoy es... De la vileza a la grandeza. Hoy Dios te recuerda a ti que no por tu pasado vas a quedarte estancado en el lugar donde estás, sino que por su gracia vas a salir. Así es, por la gracia del Todopoderoso, pues saldremos de esos momentos, ¿no? De esa situación, de ese lugar en el que por mucho tiempo nos hicieron saber que porque fuimos marcados, vinimos de un pasado, digamos, no muy bueno. Ya muchos quieren decir que por eso no somos merecedores de un cambio, de una nueva vida, de una transformación. Y sabemos que sí es posible un cambio, una transformación cuando con fe y una decisión firme de cambiar, de dar un paso distinto al que hemos llevado hasta el momento, podemos lograrlo. Bien, y si vemos el tema, ¿verdad? De la vileza a la grandeza. ¿Qué significa vileza? Vileza es todo lo despreciable, lo inmoral, impuro, pecaminoso o deshonroso ante Dios. Pero en este caso, vemos que esa persona fue marcada con vileza por su oficio y por cosas que hacía anteriormente. Pero Dios, en vez de juzgar, Dios vio la oportunidad de demostrar su gracia en la vida de ella. Porque obviamente las personas a su alrededor podrían juzgarla, podrían menospreciarla y decir que tú no vas a salir de ese lugar, cómo tú puedes tener ese valor de poder presentar delante de las personas. Pero Dios dijo de que eso para Él no es impedimento para hacer algo glorioso en la vida de esa persona. Bien, bien, y Dios puede transformar toda esa situación, ¿no? De que pudo haber tenido, toda esa situación que pudo haber vivido la persona. Dios puede transformar y cambiar esa vida, digamos, de vileza por una vida de propósito, una vida, digamos, entera de dedicación a Dios. O sea, que Dios puede transformar esa vida que ayer no tenía ningún rumbo, ningún sentido, a una redención, o sea, darle una redención. Y fíjate, quizás dirán que siempre me expongo, pero me expongo porque sé que aunque no viví una vida, digamos, tan pecaminosa, vamos a ponerle un término, yo no nací en el Evangelio, no nací en el Evangelio, pero recuerdo que como a la edad de 16 años, tomé la decisión de dar el paso y seguir a Cristo. No obstante ello, si yo no hubiese dado ese paso, la persona que ven hoy frente a ustedes no sería la misma si siguiera los pasos
que, digamos, a temprana edad, en preadolescencia, pues estaba siguiendo. Mis pasos no eran los mejores en ese momento, mis pasos no eran los más indicados en ese momento. Si Dios no me hubiese alcanzado con su gracia, hoy quizás fuera uno de esos delincuentes, si no estuviera muerto ya, fuera uno de esos delincuentes bien acérrimo, porque ya con las personas de mi edad que me juntaba para esos tiempos, pues me iban enseñando poquito a poquito, los pasito a pasito que uno daba, ¿no? Para acercarse al inframundo. Y cuando digo al inframundo es pues hacer las cosas negativas del mundo, de robo y cosas así. Era parte de lo que ya a esa edad estaba aprendiendo. Si Dios no me rescata a tiempo, pues hoy no estuviera contando la historia desde la perspectiva redentora de Dios para con mi vida, y que así lo va a hacer con la vida de todo aquel que da el paso y decide acercarse a Él de una manera sincera, de una manera abierta, de una manera que lo entrega todo, ¿no? De una forma de ver la vida desde la óptica de Dios. Y no importa lo que digan los demás, cómo lo vean, cómo lo digan, lo que importa es que usted dé ese paso y decida cambiar desde ahora. Porque no importa si nosotros fuimos los pecadores más malos, si decidimos cambiar ese estilo de vida y entregarnos al Señor, Él entonces transforma nuestro anterior pasado por un futuro muy maravilloso y brillante. Así es. Y por eso Dios hoy nos recuerda en 1 Corintios capítulo 1, verso 28, que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea que Dios escoge lo que Él quiera, o sea, no es por el ojo humano, no es por lo que uno piense o diga humanamente, es lo que Dios ve a través de ti, a través de cada uno de nosotros. No es nuestro pasado, no es nuestro presente que nos marca de lo que realmente somos, sino Dios, quien fue que nos creó, es el que decide si realmente somos o no somos. Así es, así es. Y sabes que muchas personas no deciden dar el paso porque entienden que su pasado los invalida. Ujú. Y cuando entienden que su pasado los invalida, dicen yo no soy capaz, no soy merecedor, no creo que pueda hacer nada, pero es porque la culpa y los errores que tienen en la cabeza le dan esas vueltas, vueltas y vueltas y le hacen decir o pensar que no merece una nueva oportunidad, porque la culpa y los errores están ahí dando vuelta y nos hacen sentir lo más malo y Ujú. despreciable que hay. Sí, para no poder dar ese paso. Pero si recordamos, ninguno es merecedor de la gracia de Dios, pero aún así Dios decidió darlo. O sea, si Dios así decidió darnos, al saber incluso que nosotros le íbamos a fallar al día siguiente, aún así Él decidió dar a su Hijo para morir por nosotros, porque nosotros aún seguimos pensando de que no merecemos eso. Y claro, no lo merecemos, pero debemos de dar ese paso para estar con nuestro Padre, porque así Él lo quiere. Por eso Él permitió eso. Así es, así es. Y fíjate que a propósito del tema y de lo que estamos hablando, como siempre en cada episodio, nos vamos a basar en la Biblia porque esa es nuestra guía, ese es nuestro manual. Es quien nos dice cómo vivir, qué hacer y de qué manera hacerlo. Y como nos vamos a basar en la Biblia, vamos a ver una historia que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2 9 al 11. Aunque no la vamos a leer, pero sí vamos a hablar de esa historia, ¿no? De hecho, esa historia se trata de Raab. Raab, cuyo oficio era ser ramera, o prostituta, como le llaman en nuestros tiempos. Y ese oficio era menospreciado, era mal visto por todos en aquellos tiempos, por toda la sociedad en aquellos tiempos. Lo mismo que hoy, no es que sea algo bueno, yo sé que no es algo bueno de que las personas que lamentablemente
se dedican a ese oficio, pues lo hagan porque un gusto que se sienten. Yo sé que hay situaciones que las empujan, pero yo quiero que se vean en esta historia de Rahab, una mujer que tomó una decisión firme de cambiarlo todo en su vida, y cambiándolo todo en su vida, entonces provocó un cambio gigantesco en toda una nación. Ujú, Sí, entonces allí vamos a ver cómo esta mujer Rahab, cuando el pueblo de Israel, después de haber salido, o el pueblo de los hebreos, vamos a llamarle, después de haber salido de la tierra de Egipto, dice que Dios pues lo llevaba de ciudad en ciudad, conquistándole y entregándoles la ciudad, porque era el paso que tenían ellos para llegar a la tierra prometida. Entonces, aquí vemos cómo en un momento dado envía Moisés a los espías, ¿no? Envía a los espías Josué para inspeccionar la tierra de Jericó, o la ciudad de Jericó. Jericó, dicho sea de paso, una ciudad amurallada por todos lados, que era imposible penetrarla por los muros. Sin embargo, esos espías que entraron a aquella ciudad vieron que sí era posible conquistarla. Y de esos espías hubieron dos, de los cuales esta mujer Rahab escondió en su casa, y los escondió de tal manera que la ciudad, o los jefes de Jericó, digamos los líderes de Jericó, se pusieron a buscar por toda la nación, por toda la ciudad de Jericó, y no la encontraron, pero sí escucharon que Rahab los había escondido. Y cuando fueron allá, esta mujer decidida y firme dijo: sí, es cierto, ellos pasaron por aquí, pero se fueron. O sea, que esta mujer puso en riesgo su vida, puso en riesgo todo, por una decisión que ella tomó de cambiar su situación de una persona dedicada a un oficio no muy agradable, a saber y entender que era el momento de dar ese giro, de dar ese cambio y entregar su vida a Dios. Lo más impactante aquí de esta parte, de este punto, es que esta mujer, a pesar de que esconde los espías, ella les dice a ellos muy puntualmente: lo haremos con una condición. He oído que Jehová, su Dios, Dios fuerte es. O sea, lo sé. Ella no conocía a Dios. Eso es el punto fuerte, que no conocía a Dios. Pero a pesar de que no conocía a Dios, ella sí había oído cómo Jehová, con brazo fuerte, los había sacado al pueblo de los hebreos de Egipto. Y eso para ella fue más que suficiente para entender que había alguien que sí estaba en la disposición de perdonarla y de cambiarle la vida. Pero de la misma manera ella entendía que si no corría a los brazos del Señor, a los brazos de Dios, ella también acarrearía problemas, porque vivía en aquella ciudad. sí. Y pues entre paréntesis viendo de que su oficio era mal visto y ella estaba en una ciudad corrupta espiritualmente y no que no formaba parte del pueblo de Dios, pero ella no pensó en lo que iba a decir las personas si ella se acercaba a Dios en ese momento, porque ella sabía las consecuencias que podía traer en ese momento, pero aún así ella lo hizo, aún así ella tomó la decisión de creer de que hay un Dios vivo. O sea, ella no se fijó en nada de lo que había a su alrededor con las personas que estaban en una ciudad corrupta espiritualmente, nada de eso. Ella dijo: yo sé que hay un Dios que vive, un Dios todopoderoso, entonces a ese yo quiero conocer, ¿entiendes? Como que ella no se puso a pensar qué van a decir si yo hago esto en esa ciudad donde yo estoy. ¿Entiendes? Ella simplemente dio ese paso para comenzar a acercarse a Dios. Así es. O sea que lo hizo determinantemente. Tomó esa decisión determinante. Dijo: yo quiero cambiar mi estado actual por el estado posterior que me ofrece ese Dios que Ujú, sacó a su pueblo con brazo fuerte de la tierra de Egipto. Entonces, esta mujer que decide dar ese paso, su fe no solo la salvó a ella, salvó a toda su familia
pero su fe también cambió la historia de una nación. Así es. Como yo sé que a muchos de ustedes, si dan ese paso y con fe determinantemente, pues pueden cambiar su propia historia, pueden cambiar su pasado no lo van a cambiar, su pasado no lo van a poder transformar, pero su presente y futuro sí. ¿Y por qué sí pueden cambiar su presente y futuro? Porque Dios no va a usar el pasado para condenarlo si usted toma la decisión de dar el paso y cambiar su historia. Así como esta mujer, Dios no le tomó en cuenta su pasado, no le tomó en cuenta cómo era anteriormente. Dios tomó en cuenta de Rahab que ella tomó la decisión de arrepentirse de haber hecho todo lo que hizo en el pasado y convertirse. ¿Para qué? Para no volver a hacer lo que antes hizo. Pero si vemos en ese mismo, usted diría, ¿y cómo esta mujer cambió su vida, la de su familia y la de toda una nación? Pues ya sabemos, cuando el pueblo de Israel fue a entrar a Jericó, una señal que le dijeron los espías que pusieran en la ventana por la cual ellos salieron, digo, pon un listón rojo para cuando nosotros entremos de esa misma manera sepamos que eres tú y te rescatemos o te saquemos a salvo a ti y a tu familia. Y ese listón rojo que ella puso, o ese cordón rojo que ella puso en la ventana, fue la señal para cuando todo el pueblo entró, se dio cuenta que allí había personas que fueron o tomaron la decisión de cambiar su historia, de cambiar su rumbo. Y por eso de lo que era vil, de lo que era menospreciado, de lo que no se tomaba en cuenta, de lo que era mal visto, entonces Dios saca una transformación. Oiga, Dios transformó a esta mujer. No que cambió su pasado, porque lo pasado es pasado, no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestro futuro, sí podemos cambiar nuestro presente y esa decisión la toma usted, la tomo yo. Usted verá cómo lo hace. Entonces, esta mujer, ¿sabe? Tuvo un hijo con Salmón, que fue su esposo, en hebreo, ya era hebreo, pues esa mujer adoptó todo lo que era de Dios, cuyo nombre es Boz. Y Boz se casó con Ruth, ¿verdad? Tuvieron un hijo, Obed, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. El linaje de Cristo viene por ahí. Bueno, eso está pues en uno de los episodios que hablamos anteriormente acerca de Ruth, cómo esta mujer cambió pues su destino y se entregó por completo a Dios. Entonces aquí estamos viendo de Rahab que cuyo oficio la descalificaba de acuerdo a la sociedad para ser transformada. Como muchas personas hoy en día en nuestra sociedad, que se dedican a muchísimas cosas, vamos a decirle oficios también de diferente índole, que son aberrantes, que son malas, que diríamos nadie puede creer y esperar que de esa persona salga algo bueno, como decían con Cristo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces, de esa persona igual van a decir que no va a salir nada bueno, que no hay nada de vida en dicha persona, por tanto no creo que pueda hacer algo bueno. Entonces no hay cambio, no va a haber transformación y la sociedad empieza a descalificar. Y aquí vemos que la vileza no es un obstáculo para Dios. La vileza simplemente es algo que te califica la sociedad, es algo que te dice la sociedad. Pero para Dios es simplemente una palabra que ha puesto la humanidad. Para Dios es una oportunidad para Él demostrar su gloria, para Él demostrar su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Así es, así es. Dios muestra cada vez su gracia para con nosotros. Y es algo maravilloso. Y no es porque tú y yo o nosotros los seres humanos lo merezcamos. Es simple gracia. Es simple gracia. Y esa gracia también alcanzó a Rahab, aunque no era el tiempo de gracia de acuerdo a la dispensación, pero esa gracia también alcanzó a Rahab. Esta mujer cambió todo. Fíjate que de ella se habla
se cuenta en Mateo 1.5 su genealogía, de donde viene Cristo, ¿no? En el capítulo 1 de Mateo, que habla de la genealogía. Y si leemos en el versículo 5, ahí vamos a ver cómo se habla de esta mujer en la genealogía de Jesús. Pero Hebreos 11 también la menciona con relación a la fe. O sea, Hebreos en el capítulo 11 recoge, como vamos a decir, todos los héroes de la fe. Vamos a ponerlo así. Y ella está incluida en esos héroes de la fe que habla Hebreos 11. O sea, que de una manera u otra, esta mujer, su fe fue tan fuerte que sí, cambió su vida, cambió su familia, cambió toda una nación. Y así puede hacerlo con ustedes. Así puede hacerlo contigo. No importa de dónde vengas, no importa cómo haya sido tu vida, no importa cómo tu pasado te marcó, no importa si en el pasado tu familia, amigo, vecino, hermano o cualquier persona cercana, lejana, como sea, no importa lo que hayan dicho de ti. No importa cómo lo hayan dicho, lo que importa es lo que tú estás dispuesto a hacer a partir de ahora. Si a partir de ahora, sabiendo eso y conociendo eso, tú decides dar el paso, cambiar de rumbo y encaminarte con Dios, tu fe te va a cambiar tu vida, te va a transformar tu vida. Tu fe va a transformar posiblemente a tu familia también, a tu entorno. Porque no es que tú ya dijiste, hoy tengo fe y ya todo cambió y todo el mundo cambió. Pero sí se necesitan dar pequeños pasos para transformar cosas gigantes. Las cosas gigantes no las podemos transformar con un chasquido de dedo. Exacto. Las cosas se transforman poco a poco, pero hay que tomar la decisión de dar el paso. Pero hay que tomar la decisión y a partir de que tú tomas la decisión, ahí Dios va a ir transformando poco a poco. Así es. Si te sientes marcado por tu pasado, en Cristo puedes romper esa marca. Como dijimos ahorita, eso no indica que el pasado se borra. No. Pero Dios va a usar tu pasado para transformarte, para cambiarte, para llevarte a otros niveles, para transformar y llevarte a ese lugar que Él siempre ha soñado que tú y yo estemos. Nosotros vamos a recordar lo que fue el plan redentor. El plan redentor, si nos vamos al Edén, allí en el Edén, que era lo que había, una comunión y comunicación plena del hombre con Dios. Y eso es parte de lo que Dios quiere. Es posible que te hayas descuidado, es posible que hayas caído bajo, es posible que todas las cosas que hayas hecho pues hayan jugado en contra tuya y que muchos se hayan burlado de ti, que muchos, como ya hemos dicho, mencionado, valga la redundancia, te hayan descalificado, te hayan desahuciado, te hayan expulsado de la comunidad, te hayan expulsado de la sociedad y te hayan puesto como esa oveja negra en medio de todo. De eso vil, de eso que fue lo más ínfimo, lo más perturbador, lo más frustrante, lo más difícil. Dios está dispuesto a cambiarlo. Pero tú debes ser quien tome la decisión de cambiarlo también. O sea que en resumen de todo, no importa de dónde hayas venido, no importa nada de lo que hayas hecho, lo que importa es que tomes la decisión de realmente salir de ese lugar donde estás y permitir que Dios obre en tu vida, porque claramente Dios es un Dios caballeroso, Dios no va a entrar a la fuerza, al menos que Él así lo quiera, pero tú debes de tomar la decisión de dar ese paso para que Dios transforme en tu vida esas cosas, esas pequeñas cosas que tal vez te han dicho en tu pasado o cosas que tú has hecho que te han marcado la mente. Pero debemos tener en cuenta de que lo que diga nuestra boca no es lo que vale. Lo que vale es lo que haya dicho ya Dios de nosotros, que fue quien nos creó. Así es, lo que haya dicho Dios. Y así como Rahab, solo hay que tomar la decisión. Rahab tomó la decisión y dio el paso.
¿Qué fue lo primero? Reconocer quién era Dios. Fue Ujú. lo primero que hizo. Segundo, después de haber reconocido quién era Dios, pidió clemencia o misericordia, pidió perdón, ¿verdad? Porque fue una de las condiciones que le dijo, si ustedes me salvan, esa es una forma de pedir clemencia, pedir misericordia. Recordemos que aunque ella pudo haber entregado los espías, pero los espías tampoco estaban en la obligación de ofrecerle salvación. Pero esta mujer mostró disposición, mostró estar dispuesta, ¿no? A cambiar. Entonces, los espías en ese momento le ofrecieron también y le agradecieron el simple hecho de que arriesgara su vida por salvaguardarlo a ellos. Entonces, eso es algo que debemos entender. Rahab al final no fue definida por su pasado de ramera o su oficio de prostituta, sino por su fe. Ujú. Rahab no fue definida por lo que fue ayer. De hecho, hoy estamos hablando de cómo esa historia de transformación de algo que fue vil, de una vasija que fue vil, cómo Dios la convirtió en una vasija de honra, cómo Dios la llevó a la grandeza. Sí, a la grandeza, porque podríamos decir que ella es la tatara donde llegue abuela de Jesús. Entonces, si vemos cómo Dios usa esta mujer para traer un linaje real, estamos hablando que de algo vil, Dios sacó lo más preciado y puede hacerlo con cada uno de nosotros. Entonces, así como ella tomó esos pasos, su historia no determinó lo que ella fue luego. Lo mismo que tu historia no va a determinar quién tú serás mañana si hoy decides, como ella, dar el paso de fe y cambiarla. Tu historia no va a ser lo mismo si hoy Dios te dice, yo acepto tu rendición, yo acepto que tú pues hayas tomado la decisión de dar el paso de fe y cambiar tu historia. O sea, Dios te va a recibir. Entonces, vamos a pasar de la vileza a la grandeza si da el paso. Exactamente. A través de Dios, todo es posible. O sea, no va a importar nada de lo que tú fuiste cuando Dios es lo que va, cuando Dios es quien va a cambiar eso que hay en ti. Él conoce quién tú eres, Él conoce lo que ya has hecho, pero aún así Él decide elegirte para que tú puedas conocerlo a Él íntimamente. O sea, Dios sabe todo, o sea, Dios sabe todo lo que tú has hecho, Dios sabe lo que harás también, pero aún así, Él está decidiendo hoy de que tú puedas dar ese paso a donde Él, vayas a sus brazos y que le des la oportunidad de que Él te pueda cambiar como a Él le plazca. Amén. Así es, así es. Y ya para ir cerrando, tengo algunas frases aquí que quiero leérselas para tratar de que sean bien íntegras esas frases. Una de ellas es, Dios no borra tu historia, la redime. La historia no es que se va a borrar, te redime a ti, si tú estás dispuesto a que así sea. No eres tu pasado, eres tu propósito. Ujú. Entonces, ya no es el pasado, tú no eres lo que era ayer, ahora tú eres el propósito. Exacto, tu pasado no es lo que te marca, eso es lo que va a pasar después a través de Dios. Exactamente, dando ese paso de fe hoy. La fe de una mujer cambió el destino de una nación. La fe tuya puede cambiar tu destino. De la vileza a la grandeza cuando decides crecer y creer en Dios. Y bueno, pues como cada semana, pues queremos dejarle un desafío. Ese desafío que hoy les vamos a dejar tiene que ver con la toma de decisión acerca de nuestro pasado y lo que queremos para nuestro futuro. Tu pasado no es el que te define cuando tú decides cambiar en el presente. Tu pasado podrá estar ahí, muchos querrán citarlo, pero por eso no te preocupes, porque lo citarán para decir, antes esta persona fue esto, pero hoy Dios le ha hecho un cambio tan tremendo.
Y eso es lo que importa. Entonces, el desafío es que tomes nota de esa cuestión, de ese pasado que tú sientes que te está marcando, que no te hace ser merecedor, de acuerdo a ti, de perdón. No, toma esa nota y órale a Dios para que Dios precisamente ese pasado que te ha marcado y que tú dices que no eres merecedor de que Dios te perdone o que nadie te ame o que nadie te perdone, y da el paso de acercarte a Dios. Ese Dios que quizás tú has oído hablar de él o que quizás tampoco lo has oído o que no conoces. Ese es el Dios que hoy te hablamos y te decimos para que tú tomes la iniciativa y dé el paso de fe para cambiar esa historia que tanto te ha hecho daño, que tanto te ha afectado, por la historia que Dios ha preparado para ti a partir de este momento que tú de la decisión. Te desafiamos a eso. Y luego déjanos en los comentarios, déjanos saber cómo te ha ido desafiando ese pasado. Pero de igual manera, que nos sigan en nuestras redes sociales y por ahí también pueden estar dejándonos cómo van con cada uno de los retos de cada semana. Así es, y suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Asimismo, también promuévanlo. Siempre estaremos generando contenido de bendición para nuestras vidas, para sus vidas, y con el fin de que todos podamos conocer a Dios, acercarnos a Dios, recordando que siempre lo que buscamos es motivarles, animarles, equiparlos, inspirarlos a que se acerquen cada día a Dios, al propósito de Dios, propósito de liderazgo, propósito de vida, propósito de redención, y que veamos desde una perspectiva distinta que lo que hoy nos afecta no necesariamente marcará nuestro futuro si nosotros hemos depositado nuestra vida en Dios. Exactamente, porque creemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, gracias.